La brisa parece susurrar en Campo de Montiel los versos de Lope de Vega. Ese murmullo se transforma en voz viva en el municipio de Membrilla. Aquí es donde los versos de la obra El galán de la Membrilla cobran su verdadero sentido. El fénix de los ingenios inmortalizó esta tierra en las tablas del Siglo de Oro. Los vecinos de Membrilla le devolvieron el regalo años después con este monumento en la plaza azafranal. El Campo de Montiel es muy importante en muchos aspectos y uno de ellos es la literatura. Queremos resaltar a Lope de Vega aquí en Membrilla porque es uno de los autores, poetas y dramaturgos de los más relevantes del Siglo de Oro y tiene una vinculación muy especial con este municipio. Membrilla se erige como uno de los pilares fundamentales del Plan de Sostenibilidad Turística Campo de Montiel, Tierra del Quijote. Se trata de una ambiciosa apuesta por rescatar y poner en valor el alma patrimonial y los tesoros naturales de esta comarca. La Diputación Provincial de Ciudad Real ha seleccionado varios municipios en el que estamos construyendo, mejor dicho, miradores literarios al amparo de los grandes autores que hemos tenido o han narrado todas las bondades de este territorio. Uno de ellos, Lope de Vega, que está muy reflejado en este municipio. A través de una red de miradores literarios, esta ruta por Campo de Montiel invitará a un reencuentro con los grandes autores del Siglo de Oro y a descubrir los paisajes que encendieron su inspiración. Es el horizonte de tierras arcillosas y óxido de hierro, un lienzo donde los tonos ocres y pardos se funden con el verde eterno de los encinares y el viñedo. Son miradores que se van a ubicar en varios municipios de la comarca del Campo de Montiel y la idea principal es, a través de una estructura mínima hecha en obra, resaltar, pues, por ejemplo, algún pasaje o algún autor literario que sea de ese propio municipio y, en caso de no haberlo, pues darle protagonismo principalmente, pues, a las andanzas de Don Quijote de la Mancha. Aparte, evidentemente, de Lope de Vega, hay autores que son relevantes también, destacados en esta comarca, que son Jorge Manrique, en toda la zona de Villa Manrique, evidentemente Cervantes y con su personaje universal, que es Don Quijote y Sancho, y Quevedo, que también lo podemos ubicar en la zona de Villanueva de los Infantes y la Torre de Juan Abad. La historia de Campo de Montiel no solo se lee en los libros, está escrita sobre nuestras cabezas y bajo nuestros pies. Se narra en la inmensidad de un cielo estrellado que ha guiado a generaciones y permanece latente en el silencio de los yacimientos y restos arqueológicos. El Plan de Sostenibilidad Turístico gestionado por la Diputación, en el cual nosotros colaboramos, tiene varios ejes dinamizadores. Uno de ellos es el turismo estelar, el turismo patrimonial, naturaleza y el que hoy nos ocupa, que es el turismo literario. En el Campo de Montiel hay hallazgos arqueológicos desde la Edad de Bronce que ponen en valor toda la importancia que tuvo este territorio, insisto, desde la Edad de Bronce, pero pasando también por... hay multitud de yacimientos romanos, hay cantidad de castillos de la época medieval hasta nuestros días. Alhambra es una pieza clave en el rompecabezas histórico de Campo de Montiel, una relevancia que hoy la sitúa en el corazón del Plan de Sostenibilidad Turística. De la mano de la asociación Alhambra Tierra Roja, cruzamos el umbral de su museo arqueológico para desenterrar el legado de quienes forjaron la identidad de esta tierra. Es un museo que tiene una cronología histórica muy antigua de todas las culturas que han pasado por aquí por la población, por el mismo Cerro de Alhambra, y concretamente hay unas 850 piezas expuestas y en los alrededores hemos encontrado bastantes pequeños hitos de yacimientos del Paleolítico y luego ya lo que es el propio cerro en sí, pues tiene una cronología histórica de vida humana continuada desde hace unos 3.800 años hasta la actualidad, pasando por la Edad del Bronce, a continuación estuvieron los íberos, después los romanos, luego los visigodos
y luego posteriormente pues los musulmanes, que fueron los que pusieron el actual nombre que tenemos, que es Alhambra, la antigua Al-Hamra, que decían ellos que significa la roja. Las calles de Alhambra guardan el ADN de su historia. Durante sus jornadas de recreación ibero-romanas, la comunidad se convierte en el puente hacia el pasado de bronce y mármol. Alhambra fue en época romana una ciudad de notable importancia, identificada por la mayor parte de los investigadores como la antigua Laminium. Como consecuencia de nuestra historia y de nuestro rico patrimonio que tenemos y las ricas culturas que han pasado por aquí, pues decidimos hace 11 años concretamente pues hacer unas jornadas y manifestar nuestra historia de esta manera, con unas actividades que son recreaciones y actividades relacionadas con el mundo íbero y romano, que son dos culturas que han tenido una presencia muy importante aquí. De hecho, en la época romana se llamaba la ciudad romana de Laminium. Y bueno, pues las actividades que hacemos, todo relacionado con la historia propia que hemos tenido y siempre con ese rigor histórico que necesita la población para, de cara al exterior, que la gente comprenda todo este rico patrimonio que aquí tenemos. El tesoro de Alhambra no se custodia solo en las vitrinas de su museo. Aquí mismo, a plena luz del día, la plaza nos sorprende con estos togados romanos. Esculpidos en mármol blando y con una fisionomía que nos traslada al siglo I después de Cristo, estas figuras parecen seguir custodiando el pulso de la ciudad miles de años después. La historia se vuelve más profunda y silenciosa al llegar a la necrópolis de las Heras, donde el tiempo parece haberse detenido definitivamente para los antiguos moradores de esta tierra. Esta necrópolis es una necrópolis rupestre, le llamamos la necrópolis rupestre de las Heras, y sabemos que desde la cultura visigoda se han hecho 3 campañas de excavación y han aparecido 56 tumbas, en cronología orientados, de época ya cristiana, orientados de este a oeste. En esta época, pues los visigodos ya en el siglo V ya se establecieron aquí y posiblemente en la zona a extramuros de la población hicieron la basílica. Porque tenemos indicios de un hallazgo que hubo en 1956 de unos sarcófagos y demás que estaban asociados en torno a la basílica. Y bueno, pues esta cultura tuvo también una presencia importante y dejaron estos restos aquí que vemos actualmente. Sobre este cerro, a las afueras de Alhambra, se levanta este castillo, construido por el conde Don Álvaro Núñez de Lara, sobre el castillo árabe original de la época de los omeyas. Conquistado por Alfonso VIII y tras la batalla de las Navas de Tolosa, fue cedido a la Orden Militar de Santiago. Lo que sí que sabemos que posiblemente, según las investigaciones últimas que se han hecho a través de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través concretamente de David Gallego, pues sabemos que hubo un castillo interior dentro de la población que estaba totalmente amurallada, o sea, me refiero en el cerro. Y el actual que tenemos es un pequeño castillo que está hecho sobre un torreón islámico y que lo construyó Álvaro Núñez de Lara. Era un alférez que participó en la batalla de la Nava de Tolosa con Alfonso VIII. Elevándose sobre el horizonte, el castillo de la Estrella de Montiel se erige como uno de los yacimientos medievales más importantes de la región. Esta fortaleza, levantada por los árabes en el siglo IX, es solo la pieza maestra de un conjunto arqueológico mucho más vasto, donde cada estrato de tierra custodia un secreto de nuestra historia. El conjunto arqueológico de Montiel lo que tiene quizás distinto es que no solo se conserva un castillo, como en el que estamos dentro, sino que tiene fosilizada toda una villa medieval en la ladera. Una villa medieval muy interesante, de la que hemos documentado la iglesia de la Virgen de la Estrella, que es la que da nombre al conjunto, un barrio musulmán muy potente, otra pequeña ermita en el entorno y la muralla urbana.
El castillo propiamente dicho, llevamos junto con la villa trabajando de una forma paralela 14 años, ya vamos a hacer 15, y quizás lo que más distinto tiene este yacimiento es que priorizamos los estudios de conservación preventiva a la vez que la arqueología. Eso lo podéis contemplar y le gusta mucho a nuestros visitantes, que es no inventar un castillo medieval, sino que estudiar sus técnicas, sus materiales y reintegrarlo hasta donde conocemos con estudios. Este castillo es la piedra angular que da nombre y sentido a la comarca Campo de Montiel. Su herencia ha dado lugar a un entorno de una riqueza arqueológica excepcional, cuyos hallazgos pueden admirarse hoy en la exposición Atémpora del Museo Provincial de Ciudad Real. Una colección que sirve de prólogo para lo que pronto será su destino definitivo, un nuevo centro de interpretación. Pues los objetos lo que nos hablan es de la Edad Media, y eso es muy interesante porque a partir del registro podemos reconstruir la vida. En la ladera, sobre todo, elementos de vida, es decir, hornos, piezas del día a día, utensilios, grandes cantidades de cerámica, tanto musulmana como cristiana, objetos de juego, quizás este yacimiento será uno de los que más objetos de juego se han encontrado, alquerques, restos de piezas de ajedrez, juego de tejo, que es muy curioso, juegos de ajedrez, canicas u otros elementos que son muy interesantes, incluso juguetes de cerámica. En el castillo propiamente dicho, dentro de la iglesia, fragmentos algunos de esculturas que formaron parte de la iconografía de la iglesia de Santiago. Luego, dentro del registro islámico que tenemos bajo las estructuras cristianas, han aparecido elementos muy interesantes de cuando esto pudo ser una especie de palacete del gobernador almohade que residió en Montiel antes de la conquista. Han aparecido quemadores de bronce, han aparecido puntas de flecha, han aparecido moneda musulmana muy interesante, y ya dentro del propio castillo, quizás los elementos más interesantes fueron los del último momento cuando se queda sellado. Han aparecido todo un conjunto de materiales orgánicos, serones de paracestos, botas, cinturones, todos elementos orgánicos que quedaron en el último momento y que son muy raros de encontrar en una excavación arqueológica. Nuestro viaje por el Campo de Montiel culmina en Terrinches, donde su castillo corona el horizonte. Al cruzar el umbral de su imponente torre medieval, hoy convertida en centro de interpretación de la Orden de Santiago, nos recibe un moderno espacio museográfico. 2 plantas de historia viva que desembocan en una tercera, un mirador privilegiado desde el que se comprende de un solo vistazo el pasado y el presente de esta tierra indomable. Y esta construcción de este castillo la podemos fechar en la segunda mitad o hacia finales de la segunda mitad del siglo XIII, cuando se produce una gran racia musulmana de los benemerines que llegan hasta aquí, ponen asedio a Montiel, Almedina la queman, Montiel no lo pueden conquistar y finalmente Terrinche lo asaltan y lo queman, y una vez que se retiran se dan cuenta de la importancia de construir frente a la sierra y al camino de Andalucía que tenemos muy próximo una gran fortificación señorial, totalmente distinta a lo que se había visto hasta ese momento. ¿Cómo se configura? Con una gran cerca abierta que bajaba hasta la mitad del pueblo actual, que ya a día de hoy ha sido absorbida por el vecindario, y de lo que conservamos principalmente del castillo es el gran torreón, lo que era la torre del homenaje. Una torre de homenaje que contaba con un recinto exterior que hemos hablado, con un baluarte, y luego para llegar a ella había que salvar un foso que pudimos excavar y que se conserva actualmente y que el visitante puede rememorar ese tipo de acceso, y luego a partir de ahí entrar por la planta baja que se dedicaba a almacenes, zonas de producción, lo normal en una torre de homenaje, el espacio noble que es donde estamos actualmente, donde estaba el alcaide del castillo vinculado con la encomienda mayor de Castilla, puesta con él directamente por este encomendador, que además sabemos que estaba formado por todos unos elementos normales para esa forma que quizás ahora nos resultan extraños, que era un propio horno, unos elementos de armamento y también toda una sala de estar con esteras para que ese personaje noble pudiera dormir. Y finalmente una gran terraza, que es un gran atractivo, donde estaba situado unos miradores, una caseta y además un conjunto de armamento, incluso artillería. El paisaje de Terrinches nos revela uno de sus secretos más fascinantes, el castillo del Bonete. Más que un yacimiento, nos encontramos ante un santuario donde la vida y la muerte se alinean con los astros. Este complejo funerario, activo durante las edades del cobre y del bronce, oculta en su interior una tumba solar. Es un yacimiento que cuando se empezó a excavar se pensaba que simplemente era una morra
prehistórica, como otras que tenemos en el campo de Montiel, de círculos concéntricos, pero que cuando se ha ido excavando con el tiempo, gracias a las distintas campañas que se han hecho, se ha comprobado que es un elemento mucho más vinculado al solsticio de invierno y vinculado a esta cultura mucho más profunda. En su interior se han encontrado no solo elementos vinculados, en un primer momento se pensaban que eran elementos vinculados a la vida, pero lo que se ha encontrado actualmente son vinculados a la muerte. Hay un conjunto de enterramientos muy potentes de personas que venían a enterrarse a ese lugar, que quizás tenía un carácter mágico en esos momentos y que tiene todo un conjunto de elementos para el enterramiento y rituales vinculados con este solsticio y también de estructura. Y quizás el elemento más interesante es la cueva que se sitúa bajo el propio yacimiento, que se fortifica, al igual que el resto de túmulos que tiene. Una cueva que se bajaba desde el propio túmulo y que al bajar también había enterramientos, había elementos de ajuar e incluso en los últimos estudios ha documentado la presencia de pinturas rupestres que son prácticamente únicas para este espacio. Y otro yacimiento arqueológico romano y alto medieval de la zona es la Ontavia. Revela un pasado de esplendor gracias a sus imponentes termas romanas, un complejo de dimensiones extraordinarias que siglos más tarde daría paso a una necrópolis tardoantigua. Es decir, es un conjunto de termas, de baños, que lo que permitían era que en esta ruta de los vasos de Vicarelo, de la Vía Augusta, se podían parar, tomar unos baños, descansar, es decir, una posada en toda esta zona. Además está muy bien conservada todo el conjunto termal, con espacios de agua caliente, espacios de agua fría, espacios como saunas, gimnasio, etc. A día de hoy falta de excavar la zona más residenciales, pero todo el conjunto termal es uno de los más interesantes que tenemos para la provincia de Ciudad Real. Además, este espacio, con el paso del tiempo, tuvo una ocupación ya en época visigoda, en época alto medieval, por tanto, que lo que se creó fue una primera aldea de la que se ha excavado una parte y sobre todo se creó un gran cementerio que se localizaba dentro de las propias termas. Cuna de caballeros, refugio de civilizaciones y testigo del paso de los siglos. Nos despedimos de este horizonte infinito sabiendo que cada piedra y cada surco guardan un secreto por revelar. Porque al final del camino, Campo de Montiel es una tierra inmensa, escrita con el aliento de 1000 historias.